Bien, buenas tardes. Doctor, buenas tardes. Ya, nos habíamos quedado aquí en cardiomio alcohólica y habíamos terminado, ¿no? Existen otras sustancias que pueden tener efectos tóxicos sobre el corazón, como por ejemplo la cocaína, la anfetamina y otros estimuladores catecolaminérgicos que nos pueden producir cardiomiopatía, isquemia, hipertensión arterial, disección aórtica y accidentes cerebrovasculares. El uso del cannabis también está relacionado con fibrilación auricular, infarto de miocardio y stroke. Sin embargo, no está relacionado con cardiomiopatía dilatada, pero preocupa el incremento de su uso para diferentes situaciones médicas, pero está, como digo, ciertamente relacionado con fibrilación auricular, infarto de miocardio y stroke. Otra forma de cardiomiopatía dilatada es la cardiomiopatía periparto. La cardiomiopatía periparto es más frecuente en las mujeres de raza negra que en las mujeres de raza blanca, pero se puede presentar en cualquier raza. Tiene una frecuencia de 1 en 1000 hasta 1 en 4000, 1 en 4000 personas o mujeres. Es frecuente también en el último semestre del embarazo, en el último trimestre del embarazo y en el trimestre que sigue al parto. La mayoría, el 80% de casos, se suele presentar 2 semanas después del parto. ¿Qué mujeres están en riesgo de sufrir este tipo de cardiomiopatía? Son los factores de riesgo muy similares a los de la preeclampsia: mujeres multíparas, mujeres con embarazos múltiples, mujeres que han usado tratamiento tocolítico, es decir, tratamiento preventivo del parto prematuro, mujeres también con embarazo gemelar, mujeres de edad avanzada, madres añosas. Entonces, mujeres obesas también están en riesgo de esta complicación. Dentro de la fisiopatología está el hecho de que se produzca inhibición de los receptores del factor de crecimiento vascular derivado del endotelio. Esto especialmente por una proteína que ustedes ya conocen, por la proteína soluble similar a la tirosina. Este mecanismo ha sido comprobado, mientras que otro mecanismo que está todavía en estudio es el clivaje anormal de la prolactina. Todavía está en estudio el hecho de que podamos utilizar inhibidores como la bromocriptina para el tratamiento de la cardiomiopatía periparto o la cardiomiopatía inducida por la gestación. La cardiomiopatía periparto, que es diferente de la cardiomiopatía inducida por la gestación. Es importante también tener en cuenta que existe cierta predisposición genética. Hasta en el 15% de las pacientes con la cardiomiopatía periparto se ha detectado una anormalidad en la titina, de manera que el embarazo podría ser también un factor ambiental que desencadene esta cardiomiopatía. En el diagnóstico, aparte de las características de insuficiencia cardíaca, que a veces pueden ser atribuidas al embarazo, como por ejemplo el edema de miembros inferiores, la disnea, etcétera, a veces se puede atribuir al embarazo. Aparte de la clínica, porque estas pacientes tienen clínica de insuficiencia cardíaca, en el diagnóstico el gold estándar o el examen del gold estándar es el ecocardiograma. ¿Y a qué interesa? El criterio es, para hacer diagnóstico de cardiomiopatía periparto, es que la fracción de eyección sea menor del 45%. Las cavidades cardíacas pueden no estar muy dilatadas. Cuando la fracción de eyección es menor del 35% y las cavidades ventriculares izquierdas están muy dilatadas, entonces el pronóstico de la paciente es peor y la recuperación es mucho menor en este tipo de pacientes. En la cardiomiopatía periparto, en cuanto a su tratamiento, durante la gestación podemos utilizar diuréticos para mantener
el volumen, se puede utilizar digitálico, se puede utilizar digoxina, se puede utilizar la combinación nitratos, hidralacina, dinitrato isosorbide más hidralacina, pero no debemos utilizar ni beta bloqueadores, no se aconseja el uso de beta bloqueadores. Podemos utilizar con digoxina, no se aconseja el uso de beta bloqueadores, y menos se aconseja el uso de cualquier inhibidor del sistema renina-angiotensina-aldosterona, que inhibidores ARA2 o espironolactona, ya que tienen efectos indeseables sobre el feto, especialmente son capaces de inducir muerte súbita. Después del parto, sí se puede utilizar todo el tratamiento de la insuficiencia cardíaca, es decir, inhibidores, diuréticos, bloqueadores del sistema renina-angiotensina-aldosterona y beta bloqueadores. No está estudiado aún el uso de inhibidores de los ISGLT2, inhibidores SGLT2 en este tipo de pacientes. Las pacientes con una fracción de eyección mayor o igual a 45% suelen evolucionar mejor, especialmente aquellas pacientes que no presentan una gran dilatación del ventrículo izquierdo. En cambio, el pronóstico es más sombrío en aquellas pacientes que tienen una fracción de eyección menor de 35% o menos, inclusive menos de 30%, que persisten con dilatación ventricular izquierda y que además se vuelven a embarazar. Entonces, ese es el cuadro clínico de las pacientes que pueden desarrollar cardiomiopatía dilatada transitoria, que puede ser recuperable dependiendo de los parámetros que hemos mencionado durante la gestación. Existen cardiomiopatías que se desarrollan a trastornos neuromusculares, ¿no? Como hemos dicho, por ejemplo, cuando hemos hablado de miocarditis, los virus pueden atacar a la distrofina, y la distrofina es una proteína que se encuentra en el sarcolema, en la membrana celular del músculo cardíaco y del músculo esquelético, y que le confiere estabilidad al citoesqueleto de la célula. Como se encuentra tanto en el músculo cardíaco como en el músculo esquelético, estas distrofias musculares, como la de Duchenne y la de Becker, pueden asociarse a cardiomiopatía dilatada. Esto simplemente es para decirles que en todo paciente con distrofia muscular, ustedes deben tratar de descartar siempre cardiomiopatía dilatada. Luego, se puede producir cardiomiopatía dilatada por efecto tóxico o por toxicidad producida por fármacos que nosotros utilizamos en el tratamiento de otras enfermedades. La cardiotoxicidad producida por fármacos más frecuentemente es producida por los agentes oncológicos, es decir, o antioncológicos, digamos, ¿no? Por los medicamentos utilizados en el cáncer. De hecho, estos son los fármacos que con mayor frecuencia producen cardiotoxicidad. Por ello, siempre hay que poner en la balanza el tipo de cáncer que puede estar sufriendo el paciente y también el tipo de tratamiento que debemos utilizar para ese paciente, ya que, como sabemos, hay formas de cáncer que pueden conferir una sobrevida mayor que la insuficiencia cardíaca, o visto al revés, cuando el paciente desarrolla insuficiencia cardíaca por culpa del tratamiento, se puede morir por la insuficiencia cardíaca, más no por el cáncer que lo está afectando. De manera que esto es un trabajo conjunto entre el cardiólogo y el oncólogo para el beneficio del paciente. De hecho, en la actualidad ya se habla de una nueva especialidad en cardiología conocida como cardio-oncología, que se trata de un trabajo conjunto entre el cardiólogo y el oncólogo para promover el beneficio del paciente, evitando los efectos tóxicos de los diferentes antineoplásicos que conocemos. Dentro de los antineoplásicos que con mayor frecuencia producen cardiotoxicidad están las famosas antraciclinas, la doxorubicina y derivados, ¿no? La doxorubicina especialmente. El mecanismo, en la anatomía patológica, la toxicidad por antraciclina se caracteriza por degeneración vacuolar y pérdida de miofibrillas.
Los mecanismos son variados, los mecanismos por los cuales las antraciclinas producen cardiotoxicidad son variados y se caracterizan, por ejemplo, por la generación de especies oxígeno reactivas, es decir, daño oxidativo, por el acúmulo de componentes de hierro, por el daño mitocondrial, por la generación de factores de transcripción que también resultan cardiotóxicos, y últimamente se habla por la inhibición de la topoisomerasa 2, que es una enzima encargada de la reparación del ADN. La cardiotoxicidad por antraciclinas es más frecuente en las personas que tienen una cardiopatía subyacente, en las personas mayores, en los hipertensos, en los que han sufrido infarto de miocardio, o como dije, en los pacientes que tienen una cardiopatía subyacente. La cardiomiopatía dilatada, la afección cardíaca que producen las antraciclinas no se caracteriza por mucha dilatación del corazón, de manera que una pequeña, más bien sí se caracteriza por una disminución de la contractilidad cardíaca importante, de manera que una pequeña reducción del volumen de eyección o de la fracción de eyección va cargada, una pequeña reducción de la fracción de eyección va cargada o significa una gran reducción del volumen de eyección y de la perfusión tisular sistémica. Otro problema representa el hecho de que la cardiotoxicidad por antraciclinas puede presentarse en forma aguda. Inmediatamente se inicia la administración de estas drogas, o más frecuentemente se presenta en forma crónica y es revelada por el seguimiento ecocardiográfico que se debe hacer en todo paciente que recibe quimioterapia. Otro problema también es el problema que representan las personas muy jóvenes durante su adolescencia, que reciben este tratamiento durante su adolescencia cuando todavía no han terminado de desarrollar. Las antraciclinas pueden bloquear el desarrollo adecuado del corazón y estos pacientes desarrollar insuficiencia cardíaca muy severa e irreversible cuando llegan a la tercera década de la vida, es decir, cuando llegan a sus 20 años o a la década de los 20, y el pronóstico es malo. Antes, sin embargo, se creía que la toxicidad desarrollada por las antraciclinas en el corazón siempre era de mal pronóstico. Sin embargo, los estudios han demostrado que con los tratamientos utilizados para la insuficiencia cardíaca común y corriente, que sea insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, el pronóstico de estos pacientes mejora. En la mayoría de los casos mejora. De manera que en todos estos pacientes debemos utilizar, cuando desarrollan insuficiencia cardíaca, diuréticos, antagonistas de la aldosterona, inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona, beta bloqueadores y últimamente los inhibidores SGLT2. Debemos utilizar. El pronóstico ha mejorado mucho. Todavía hay una información ciertamente conflictiva respecto del hecho de que el uso de estos profilácticos, de estos fármacos que se utilizan para el manejo de la insuficiencia cardíaca podría proteger a los pacientes del desarrollo de cardiotoxicidad por antraciclinas. También la desrazoxina, que es un quelante del hierro intracelular, o intranuclear especialmente, que es una desrazoxina, así se llama, es un quelante del hierro intranuclear, es sabido que protege de la toxicidad por antraciclina. Sin embargo, su uso todavía no se ha popularizado debido a que se ha visto o existe dudas acerca de que podría bloquear el tratamiento oncológico de otras enfermedades. De modo que en la actualidad el tratamiento de la cardiomiopatía ocasionada por las antraciclinas queda confinado al hecho de utilizar las drogas que conocemos para el tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Otro quimioterápico es el trastuzumab. El trastuzumab es un
anticuerpo monoclonal utilizado fundamentalmente en el cáncer de mama. En el cáncer de mama. La toxicidad de esta medicación o de este medicamento es mayor cuando se utiliza asociado a las antraciclinas. Sin embargo, a pesar de que su toxicidad es menor que la de las antraciclinas, su cardiotoxicidad, ocasionalmente se han descrito casos serios e irreversibles de cardiotoxicidad con trastuzumab cuando este se ha utilizado solo. Entonces hay que tener cuidado siempre, sobre todo si se asocia a las antraciclinas. La ciclofosfamida y la ifosfamida son capaces de producir cardiotoxicidad aguda junto con el 5-fluoroacino y sus platinos. La ciclofosfamida y la ifosfamida producen vasoconstricción, lo mismo que las otras sustancias alquilantes, el 5-fluoroacilo y el cisplatino. Producen vasoconstricción o vasoespasmo y son capaces de inducir isquemia miocárdica o microinfartos y con eso el desarrollo de cardiomiopatía dilatada. Aparte que también pueden producir accidentes cerebrovasculares por espasmos cerebrales, por espasmo de las arterias que irrigan el cerebro. El interferón alfa y la interleuquina 2, sobre todo cuando se utilizan en forma aguda, el uso agudo del interferón alfa y la interleuquina 2 nos puede inducir pericarditis, hipertensión arterial y arritmias malignas, tanto auriculares como ventriculares. Existen fármacos como los inhibidores de las tirosinquinasas. Estos fármacos también bloquean los receptores del factor de crecimiento vascular derivado del endotelio, del BEFG, y producen entonces desarrollo de hipertensión y proteinuria, hipertensión arterial y proteinuria, un cuadro clínico muy similar al de la preeclampsia, ¿no? A veces la toxicidad producida por estos inhibidores de las tirosinquinasas es difícil de distinguir de la insuficiencia cardíaca, ya que, como les acabo de mencionar, produce edema, pero también produce edema palpebral, edema de los brazos y edema de los miembros inferiores. Cuando la toxicidad por las tirosinquinasas es muy severa, entonces la única solución es suspender la administración de estas o reducir la dosis. Este es un trabajo del oncólogo, o cambiarlo por otro antineoplásico de ser posible. Los inhibidores de proteasoma son medicamentos que se utilizan en el tratamiento del mieloma múltiple. El carfilzomib y el bortezomib son estos medicamentos que se utilizan en el tratamiento del mieloma múltiple. El carfilzomib es mucho más tóxico que el bortezomib. Ambas drogas se caracterizan por producir hipertensión arterial, eventos isquémicos, tromboembolismo venoso y falla cardíaca. Existe una forma de quimioterápicos actualmente que se conocen como inhibidores checkpoint. Dentro de estos están el ipilimumab y el nivolumab. ¿A qué se refieren estos? Estas son drogas que bloquean la reacción, que bloquean a los linfocitos T, que bloquean la reacción inmunológica secundaria que hablamos que se activa en la miocarditis aguda. A bloquear este tipo de activación de los receptores de los linfocitos T predisponen fundamentalmente a miocarditis de tipo fulminante, la cual ya hemos hablado. Y entonces hay que utilizarlos con mucho cuidado, a pesar de que ser muy útiles en algunos tumores que estimulan más bien la neovascularización a través de la actividad del factor vasodilatador derivado del endotelio. Ocasionalmente, el uso de medicamentos comúnmente utilizados para el tratamiento de diferentes enfermedades, como por ejemplo psiquiátricas y reumatológicas, son capaces de producir cardiotoxicidad, como está la carbamazepina, la clozapina y el litio, son capaces de ser cardiotóxicos e inducir cardiomiopatía dilatada. La cloroquina y la hidroxicloroquina, tan comunes en el uso de la artritis reumatoide y de problemas reumatológicos,
también son capaces de producir cardiotoxicidad, cardiomiopatía dilatada y también trastornos de la conducción auriculoventricular y bloqueos auriculoventriculares. Otras drogas como el interferón alfa y la interleuquina 2, también como acabamos de mencionar, nos puede producir el factor de necrosis tumoral alfa, y acabamos de hablar de la carbamazepina, la clozapina, el litrio. Los antirretrovirales que son propios del tratamiento de los pacientes que sufren de SIDA también están relacionados con cardiotoxicidad. De manera que existen muchas sustancias cardiotóxicas que pueden inducir cardiomiopatía dilatada. Sin embargo, recordemos que son los quimioterápicos los que con mayor frecuencia están relacionados con cardiotoxicidad y que debemos cuidar mucho la administración de estas drogas en nuestros pacientes. ¿Alguna pregunta está ahí? ¿Alguna? ¿No? No hay duda. Ya, ok. Hablemos de la cardiomiopatía hipertrófica. ¿Qué es la cardiomiopatía hipertrófica? La cardiomiopatía hipertrófica es una condición propia del músculo cardíaco que se caracteriza por una hipertrofia del ventrículo izquierdo sin causa obvia, es decir, sin ninguna causa que pueda explicar esta hipertrofia, como cuál, como una hipertensión arterial, una estenosis aórtica o enfermedades infiltrativas, ¿no? La cardiomiopatía hipertrófica en general es relativamente frecuente, se puede presentar hasta en 1 en cada 500 personas. Se caracterizan la mayoría de veces por la presencia de una hipertrofia asimétrica, la presencia, sí, pues en la mayoría de casos, de una obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo, el cual se manifiesta por la aparición de una gradiente, una diferencia de presiones dinámica a nivel del tracto de salida del ventrículo izquierdo, es decir, a nivel aórtico, a nivel del tracto de salida ventricular izquierda. Y debido a la hipertrofia, otra característica de esta condición patológica es la disfunción diastólica. La cardiomiopatía hipertrófica, ya sabemos todos que está genéticamente determinada. De todas las cardiomiopatías que estamos hablando y que hemos dicho, en la mayoría de casos se está descubriendo ya sea una causa genética o por lo menos una predisposición genética a sufrir de una u otra forma de cardiomiopatía. La cardiomiopatía hipertrófica claramente tiene un origen genético. La transmisión genética de la cardiomiopatía hipertrófica está caracterizada por una dependencia de la edad y una incompleta penetrancia. Ya saben ustedes a qué se refiere esto. La dependencia de la edad se refiere a que rara vez se manifiesta en los primeros años de la vida, porque cuanto más precozmente se manifieste, peor es el pronóstico del paciente. Rara vez se manifiesta en la etapa de la lactancia o neonatal o en la etapa de la infancia. Y cuanto más precozmente se manifiesta, más severo o peor es el pronóstico, menor es la sobrevida. A eso se refiere dependencia de la edad. E incompleta penetrancia se refiere a que no todos los pacientes, no todos los portadores de las variantes genéticas desarrollan la enfermedad. A eso se refiere incompleta penetrancia. En cambio, los varones suelen ser un poco más afectados o hacen la enfermedad más precozmente que las mujeres. Y las mujeres hacen la enfermedad más tardíamente que los varones. Pero cuando manifiestan la enfermedad, las mujeres con cardiomiopatía hipertrófica tienen una peor evolución de los mismos, hacen una evolución severa y tienen un pronóstico malo. A su vez, los pacientes con cardiomiopatía hipertrófica tienen una sobrevida inferior, aunque el pronóstico se sabe ahora que es relativamente bueno. De todas maneras, un paciente con cardiomiopatía hipertrófica tiene un pronóstico de vida inferior a un paciente sin cardiomiopatía hipertrófica de la misma edad. Se han detectado como 9 genes afectados
todos afectan los filamentos gruesos, todos afectan los filamentos, todas las mutaciones afectan los filamentos gruesos de la fibra miocárdica, ¿no? Dentro de estos, el más común es la mutación de la cadena beta, de la cabeza, no, perdón, de la cadena beta de la cadena pesada de la beta-miosina. La mutación, esa es la forma más frecuente y existen otras mutaciones, ¿no? Pero, sin embargo, la afectación de estos 9 genes detectados, todos afectan las fibras gruesas de la fibra miocárdica, ¿no? De la actina y la miosina está afectada fundamentalmente con mayor frecuencia la cadena pesada de la beta-miosina. Muy bien. Si se afectan 9 genes únicamente, ustedes podrían decir que es poquito, pero la afección de estos 9 genes presenta más de 1500 variantes. De estos 9 genes, el 70% está representado por la mutación en este gen, en el MYB-PC3, y en otro porcentaje está el MYH7. El 70% de las mutaciones que explican la cardiomiopatía hipertrófica se producen en este gen y en otro porcentaje en este otro gen, a pesar que, como les he dicho, existen 9 genes afectados con más de 1500 variantes de estas mutaciones. Entonces, de esto es de lo que estamos hablando. Desde el punto de vista ectoscópico, la cardiomiopatía hipertrófica se caracteriza muy frecuentemente, en la forma más frecuente, por esta hipertrofia que afecta fundamentalmente el septum. Por eso antes se llamaba hipertrofia septal asimétrica, pero puede producir también una hipertrofia concéntrica a predominio septal o puede producir también una hipertrofia apical, aunque esta tiene otra forma de fisiopatología, pero puede producir este tipo de manifestaciones clínicas. La forma más común es la que afecta el septum interventricular en forma asimétrica. Y entonces, más o menos de esto es de lo que estamos hablando. Observen aquí la hipertrofia. Existe una leve hipertrofia en la pared libre, pero fundamentalmente existe una hipertrofia a nivel septal. Observen tremendo salchichón que ustedes ven aquí en el septum interventricular. Desde el punto de vista anatomopatológico, la cardiomiopatía hipertrófica se caracteriza por un desorden absoluto de la disposición de las fibras miocárdicas. Están dispuestas en forma muy anárquica. La hipertrofia que se produce por la hipertensión arterial y la hipertrofia que se produce en la estenosis aórtica conserva el orden, conserva la disposición de la fibra miocárdica a pesar de que esté hipertrófica. En cambio, ustedes ven aquí que la disposición de las fibras miocárdicas en un paciente con cardiomiopatía hipertrófica es completamente desordenada, ¿no es cierto? Completamente aleatoria, desordenada. Además, la fibra miocárdica, aparte de esta su disposición, presenta un aumento de la sensibilidad al calcio, es decir, que presenta un mayor contenido de calcio intracelular y una mayor captación del calcio intracelular. Esto trae como consecuencia de que la contractilidad en el paciente con cardiomiopatía hipertrófica esté sumamente incrementada. Eso a nivel celular. ¿Qué ocurre desde el punto de vista fisiopatológico y hemodinámico, ¿no? Desde el punto de vista fisiopatológico, el primer efecto de la hipertrofia ventricular izquierda patológica o de la cardiomiopatía hipertrófica es el compromiso de la diástole y del llenado ventricular. Las cavidades las cavidades ventriculares izquierdas que ocasiona esta enfermedad están reducidas, es decir, la cavidad ventricular izquierda está reducida, perdón. ¿Aló? La cavidad ventricular izquierda está reducida. El otro, entonces, y la distensibilidad del ventrículo izquierdo está también reducido, de manera que estos pacientes presentan presiones de llenado elevadas y pueden tener congestión pulmonar a pesar de tener una hipercontractilidad y un vaciado
ventricular izquierdo adecuado. Pueden tener congestión pulmonar, un aumento de las presiones de llenado debido a la disfunción de tipo diastólico. Otro efecto que se produce en el 30% de los pacientes en reposo y en el 70% de los pacientes cuando hacen ejercicio es la obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo. Es decir, en los pacientes con cardiomiopatía hipertrófica puede existir un grupo de pacientes que no tenga obstrucción del tracto de salida en reposo. Otro tercio de pacientes tiene obstrucción del tracto de salida en reposo y otro tercio de pacientes lo desarrolla durante el ejercicio. La obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo se explica por el desplazamiento de la valva septal, de la válvula mitral, hacia el septum hipertrofiado durante la sístole. Este desplazamiento es producido por la hipertrofia ventricular izquierda, por la cavidad anormal ventricular izquierda y por las fuerzas de arrastre, de succión, el efecto de Venturi que se produce a nivel de la aorta, que jala a la valva septal de la válvula mitral y la pone contra el septum hipertrofiado, ocasionando obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo. Sin embargo, lo más común es que la válvula mitral en el paciente con cardiomiopatía hipertrófica suele ser en algo anormal y la reducción de la cavidad ventricular izquierda y el movimiento anormal del ventrículo hipertrófico hace que la valva septal de la válvula mitral se desplace hacia el septum interventricular. Algunos cardiólogos le dan poca importancia al efecto Venturi o efecto de succión a nivel aórtico como causa del desplazamiento de esto. Además, como la válvula mitral es en algo anormal o su movimiento es en algo anormal, en esta cardiomiopatía también suele haber insuficiencia mitral. Entonces, es una obstrucción no anatómica, sino es una obstrucción dinámica. No hay afección de la válvula aórtica, sino hay obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo, el cual puede llegar a ser muy severo, ¿no? Muy severo. Ok. ¿Qué otras características tiene desde el punto de vista fisiopatológico? Ya dijimos la disfunción diastólica. En un 5% de casos, estos pacientes pueden evolucionar hacia cardiomiopatía dilatada. Estos pacientes pueden estar en cardiomiopatía hipertrófica, pueden evolucionar hacia cardiomiopatía dilatada. ¿Por qué? Porque estos pacientes, aparte de hipertrofia ventricular izquierda, desarrollan fibrosis miocárdica. Y existen notables áreas de fibrosis, probablemente por la activación de vías profibróticas, de modo que existen áreas de fibrosis miocárdica en los pacientes con cardiomiopatía hipertrófica. Y estas áreas de fibrosis miocárdica se convierten en áreas de generación de arritmias malignas. Es por eso que la muerte súbita es una causa frecuente, de afección en estos pacientes. En otras palabras, la muerte súbita es relativamente frecuente en los pacientes con cardiomiopatía hipertrófica. Es por eso que esta cardiomiopatía es la causa más frecuente de muerte súbita en personas jóvenes, especialmente en deportistas profesionales jóvenes. ¿No? Esto ya lo vimos, esto es un caso emblemático de hace más, me parece, de 20 años. Antonio Puerta era un jugador del Valencia, capital del Valencia, que sufre un desmayo en la cancha y cuando le toman el electrocardiograma, pues estaba haciendo esto, fibrilación ventricular. En la cancha sí había desfibrilador, lo cardiovierten, lo chocan, recuperan el ritmo sinusal, lo llevan al hospital, pero fallece unos días después como consecuencia del paro que tuvo este paciente. Y de estos ejemplos tenemos muchísimos, ¿no es cierto? En muchos mundiales se ha visto caer muchos jugadores muertos dentro de la cancha
y la causa más frecuente es la cardiomiopatía hipertrófica. Muy bien, entonces ya hemos dicho que la disfunción diastólica nos puede hacer sentir, le puede hacer sentir al paciente con disnea, que puede sufrir arritmias malignas, ¿no es cierto? Malignas, y por eso la muerte súbita es común. Estos pacientes pueden también sufrir de fibrilación auricular, lo cual no es frecuente porque suelen conservar su ritmo sinusal hasta etapas avanzadas de la enfermedad. Pueden evolucionar en un 5% a cardiomiopatía dilatada. Si examinamos a este paciente, entonces la cardiomiopatía hipertrófica es una causa común de soplo mesosistólico a nivel del foco aórtico. Pero para diferenciarlo de una estenosis aórtica, característicamente este soplo no se irradia a las carótidas. Se ausculta mejor a nivel paraesternal izquierdo y hasta muy cerca del apéndice sifoides. Ahí es cuando se irradia. Luego, todas aquellas situaciones, al igual que en el prolapso de válvula mitral, todas aquellas situaciones que me reduzcan la precarga van a mejorar la auscultación del soplo. Si yo al paciente lo pongo de cuclillas, disminuye la auscultación del soplo. Si súbitamente lo hago parar, reduciendo la precarga, mejora la auscultación del soplo. Todas aquellas condiciones que aumenten la resistencia vascular periférica, por ejemplo, como el hand grip que les he enseñado, disminuyen el soplo, mientras que el uso de vasodilatadores aumentan la intensidad del soplo. Es muy común que escuchemos un cuarto ruido debido a la disfunción diastólica, y cuando el paciente está evolucionando hacia una cardiomiopatía dilatada, pues podemos encontrar un tercer ruido. En las herramientas diagnósticas están dadas por el electrocardiograma, en el cual hasta el 15% pueden ser normales, pero podemos encontrar ondas Q anormales que simulan infarto de miocardio debido a la presencia de estas zonas de fibrosis miocárdica muy frecuentes, ¿no? Muy frecuentes. El eje eléctrico está a la izquierda, pueden presentar arritmias ventriculares, está en un 75%, episodios de taquicardia ventricular no sostenida, episodios de taquicardia supraventricular, fibrilación auricular, muy poco, como les dije, hasta en un 10% únicamente. Lo más común son las arritmias ventriculares y la hipertrofia ventricular izquierda que se ve en el electro. Este es un electro de un paciente con cardiomiopatía hipertrófica, una notable hipertrofia con evidencia de sobrecarga ventricular, ST infradesnivelado, T negativa, etcétera, el eje eléctrico a la izquierda, hipertrofia. La radiografía de tórax puede mostrarnos no una cardiomegalia tan importante, de repente no hay una cardiomegalia importante, pero sí puede haber congestión pulmonar debido a disfunción de tipo diastólico. El estudio Holter cobra notable importancia en este tipo de pacientes. ¿Por qué? Por la presencia frecuente de arritmias y especialmente arritmias malignas. Por eso a estos pacientes hay que solicitarles este estudio para descartar la presencia de taquicardia ventricular sostenida o no sostenida. Es muy importante esto porque la presencia de esto nos va a aumentar la posibilidad de muerte súbita en los pacientes. Si no se demuestra arritmia, entonces puede estar indicado un estudio electrofisiológico, ¿no? ¿Qué dice la guía del manejo de cardiomiopatía hipertrófica del año pasado? Entonces, tenemos, desde el punto de vista diagnóstico, tengo que pedirle un electrocardiograma común y corriente como parte de la evaluación periódica cada 1 a 2 años, ¿no? Un Holter de 24 a 48 horas con el fin de identificar a un paciente en riesgo de muerte súbita y para guiar mi tratamiento de las arritmias, ¿no? En pacientes que presentan palpitaciones, mareos o síncope, el Holter está indicado, ¿no? El Holter está indicado de hacer de 24 a 48 horas. También debiéramos hacerles un electrocardiograma por lo menos a los pacientes de primer grado, a los parientes de primer grado de los pacientes con cardiomiopatía hipertrófica. Si el paciente
desarrolla fibrilación auricular, entonces tenemos que someterlo a un score de riesgo, puede ser en Chasbacks, para decidir su anticoagulación. Pero ya sabemos que la fibrilación auricular se presenta solo en el 10% de los pacientes. En cuanto al examen diagnóstico gold estándar de la cardiomiopatía hipertrófica, es la ecocardiografía transtorácica, ¿no? Entonces, en pacientes con sospecha de cardiomiopatía hipertrófica, se recomienda el ecocardiograma transtorácico. En pacientes con cardiomiopatía hipertrófica que no han cambiado su estado clínico, hay que repetir el eco transesofágico cada 1 o 2 años, ¿no es cierto?, para evaluar el grado de hipertrofia, la obstrucción dinámica del tracto de salida del ventrículo izquierdo, la insuficiencia mitral y la función miocárdica. Recuerden que el 5% puede evolucionar a cardiomiopatía dilatada con compromiso de la fracción de eyección. Estos pacientes tienen una hipercontractilidad y una fracción de eyección muy aumentada, por encima del 70%. Para pacientes con cardiomiopatía hipertrófica que experimentan un cambio en su estado clínico o un nuevo evento, hay que repetir la ecocardiografía transtorácica. Para pacientes con cardiomiopatía hipertrófica con un gradiente de trato de salida menor de 50, ¿no es cierto?, hay que vigilarlos con cardiomiopatía. Cuando es mayor de 50, podemos hacerle una ecocardiografía de ejercicio para detectar la cuantificación del gradiente. Luego, ¿qué hacemos con el paciente? Entonces, en el diagnóstico está la ecocardiografía, que ya sabemos es el examen gold estándar, ¿no? Aquí tienen ustedes una ecocardiografía transtorácica. Transtorácica que muestra una cardiomiopatía hipertrófica a nivel apical. Aquí tienen una ecocardiografía que muestra la cardiomiopatía o la hipertrofia a nivel septal y a nivel de la pared libre del ventrículo izquierdo. Y esta es la forma más común y típica de cardiomiopatía hipertrófica, con afección del septum interventricular, aunque también tiene cierta afección de la pared libre del ventrículo izquierdo. Bien, yo creo que nos quedamos ahí. Si tienen ustedes alguna pregunta, con todo gusto. ¿Alguna pregunta? ¿No hay ninguna pregunta? Entonces nos vemos. ¿Aló? Al parecer no hay dudas, doctor. Ya, perfecto. Nos vemos mañana. Hasta mañana, doctor.